sobre el triple ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? Donde a esos tres ministerios en el Antiguo Testamento les venía unción del Espíritu Santo. Una unción que les cambiaba la forma de ser y la forma de hacer, les cambiaba el sentir, eran transformados. Es que la unción del Espíritu Santo hace eso. Y nuestro Señor Jesucristo ejerce esos tres ministerios: profeta, sacerdote y rey. Y su estancia en esta tierra, o en su estancia en esta tierra, desde que inició su ministerio hasta el final, él fungió como profeta. Porque el profeta es el que trae la palabra de Dios a los hombres. Y eso fue lo que caminamos la semana pasada. Muy bien. Hoy vamos a caminar que en el ministerio de su sacerdocio, de su sumo sacerdocio. Ahora, aquí quiero que pongan mucha atención. Durante su sacrificio, su resurrección, su exaltación y por todo el tiempo de la iglesia, es que desde entonces y hasta aquí y hasta el fin de la iglesia, él va a ejercer su sumo sacerdocio a la diestra del Padre. ¿Sí entendieron bien? ¿Desde cuándo inició su sumo sacerdocio? Y continúa. A ver, desde su sacrificio o muerte, su resurrección, su exaltación y durante todo el tiempo de la iglesia, él está ejerciendo su sumo sacerdocio a la diestra del Padre. Muerte, sacrificio, resurrección, exaltación. Y desde el Pentecostés, que es cuando nació la iglesia, hasta que la iglesia termine, él va a ejercer ese ministerio de su sumo sacerdocio. Yo sé que está a veces como no tan fácil, pero se hacen notas. Lo que no retenga la brillantemente o la mente brillante lo va a retener la nota. Ahora, ¿qué hace a la diestra del Padre? Ejerciendo su sumo sacerdocio, intercediendo por todos los creyentes. ¿Qué hace a la diestra del Padre? Siendo el mediador entre Dios y los hombres. Dice 1 Timoteo, porque hay un solo Dios. Creo que es 1 Timoteo 2:5. A ver, alguien ayúdame y busque 1 Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si sí o no. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gloria a Cristo. ¿Qué está haciendo a la diestra del Padre? Intercediendo por nosotros. ¿Qué está haciendo la diestra del Padre? Haciendo esa función de mediador entre Dios, y dilo así, y yo. Entre Dios y mí. O entre Dios y yo.
Bueno, es entre Dios y nosotros. Pero para que no se diluya la dirección de Dios, podemos decirlo personalizadamente, entre Dios y yo. Intercede por nosotros, funciona como el precioso y excelente mediador o sacerdote o el gran sumo pontífice. ¿Qué quiere decir la palabra pontífice? Puente que une. Gloria al Señor. Inició con su muerte, continuó con su resurrección y exaltación, y continúa desde que la iglesia inicia, dijimos en el Pentecostés, hasta que la iglesia termine. Lo vamos a mirar más adelante. Él va a ser desde entonces él está ejerciendo su sumo sacerdocio a la diestra del Padre. Recibió una unción como profeta y trajo el mensaje a todos los hombres y se fue. Y luego recibió una unción sacerdotal y dice que está viviendo siempre para interceder por los creyentes. Todo creyente en Cristo Jesús tiene un intercesor. El otro día quería echar mano de esta palabra intercesor y nunca supe, nunca pude, no me ayudaron. Pero lo importante de esto es que podamos concluir que desde que nos volvemos creyentes en Cristo Jesús, tenemos garantizado un intercesor. Tenemos garantizada la intercesión del gran sumo sacerdote a nuestro favor. ¡Qué bueno, hermanos! Gloria a Dios, gloria al Señor, por ese día en el que Dios trajo a nuestro corazón una revelación, una lucidez, un entendimiento que no teníamos. Había un misterio que se abrió en ese momento y pudimos entender que la salvación venía única y exclusivamente por creer en nuestro Señor Jesucristo, y nosotros declaramos con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón, que Jesucristo es nuestro Salvador, y en ese momento ya teníamos ese intercesor, ese ministerio sacerdotal entre Dios y cada uno de nosotros, dígalo, y yo. Aleluya. Y eso fue muy grato, y eso fue muy precioso. Y vamos a caminar en unos textos que van a hablar exclusivamente del ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el gran sumo sacerdote, que Él es habla no solamente como sacerdote, vamos a encontrarlo de muchas maneras, pero nosotros nos vamos a direccionar en su sacerdocio. Hebreos 2:17. Gracias, Señor, por tu palabra. Qué claro es cuando no me van a meter gol, ¿verdad, hermanos? Porque hasta le hago ¡hey! Y cuando estoy fuera del lugar, porque algunos hacen lo que hacen los jugadores, están allí pegando el patadón al balón, le corren y dejan al otro poco fuera del lugar. Y yo así me dejan a veces muchas. Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Quiero que vean
la palabra sacerdote. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Cómo dice que tenía que ser? ¿De quién está hablando? Sí, pero ¿quiénes son sus hermanos? ¿Ok? Si cada uno de ustedes viviera aquí, entonces ya diríamos nosotros todos. Pero cuando más le hago yo todo eso, hoy él era el único hermano del Señor. Todos los creyentes en Cristo Jesús. Y dice que para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. ¿Sabes una cosa? Podríamos, es más, les voy a dejar como tarea que degusten el libro de Hebreos, pero específicamente el capítulo 7. Ahí vamos a encontrar el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo diluido en todos los, o no diluido, repartido en todo el libro de Hebreos, pero muy específicamente en el capítulo 7. Y vamos a mirar al Señor Jesucristo en muchos lugares que Él tuvo, fue igual que nosotros, dice, pero sin pecado. Puede compadecerse de nosotros porque sabe lo que se siente ser tentado. Conoció la tentación y la provocación y sabe lo que se siente. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué fue semejante a nosotros? Dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Como Él sabe que se siente ser tentado, como Él sabe que se siente ser provocado, entonces Él va e intercede por el Padre y dice, así como tú te llamas, Eduardo Aguirre, delgado, claro, delgado me la gana luego. No, y el ladito también me la arrebata. Dice, hoy necesita el auxilio divino, el socorro divino, porque yo sé que se siente ser tentado, ser provocado. Y ahí está el fiel sumo sacerdote intercediendo por ti en tus tiempos de crisis, en tus debilidades, en tus flaquezas, en tus pruebas. No estás solo. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Hermanos, si en esos momentos nosotros pudiéramos cobrar conciencia de que en esos tiempos de flaqueza, de debilidad, de crisis, de incertidumbre, de desesperación, si en esos momentos lográsemos cobrar conciencia que el Señor Jesucristo está por nosotros, que está con nosotros, que está intercediendo delante del Padre a nuestro favor, nos levantaríamos. Pero muchos no van a cobrar conciencia de eso porque no lo conocen. No podemos cobrar conciencia de algo que no conocemos. Y muchos no van a cobrar conciencia de eso porque en el momento del problema, el problema nos... Y así hasta como se hace un remolino, y en medio de ese remolino como nosotros, el problema nos absorbe. Pero necesitamos tener frescas esas palabras, fresca esa palabra en nuestra vida siempre, para que cuando venga ese problema, en ese momento nosotros cobremos conciencia, y cobrar conciencia de Dios nos da paz en el corazón, porque cuando cobramos conciencia de Dios Todopoderoso que tenemos, sabemos que no hay nada, que no hay nadie que nos pueda aplastar o que nos pueda
poner una nube gris en nosotros y que el corazón se nos entristezca. Sí, se ponga triste, pues. Cobrar conciencia del Dios Todopoderoso nos va a poner en victoria sobre lo que sea. Perder conciencia de Dios nos mete en crisis, en incertidumbre. Por eso necesitamos tener frescas estas porciones de la palabra de Dios. Y que el Señor Jesucristo, desde que inició la iglesia, me voy a olvidar un poquito desde su muerte, resurrección, exaltación, y voy a empezar a hablar desde que inició la iglesia. Inició su sacerdocio a favor de los creyentes, de los cuales yo soy uno de ellos. Así también dilo tú, pues. Aleluya. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Quién es el sacerdote de nuestra profesión? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el gran sumo sacerdote que está a la diestra del Padre, ejerciendo su sacerdocio. ¿Cuál es la actividad de su sacerdocio? Interceder por nosotros, convertirse en el mediador. Por eso cuando ores al Padre, por eso cuando ores a Dios, ¿cómo vas a orar? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando tú llegas al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, el Padre te pone atención. El Padre te atiende. Y claro, nosotros sabemos que lo tenemos que hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Por tanto, hermanos santos, vean, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Verso 2 dice: el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este es Cristo, cuanto tiene mayor honra la casa cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. O sea, tiene mayor honra el que hace la casa que la casa. Ese precioso sumo sacerdote a favor de todos los creyentes es nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 4:14. Hebreos capítulo 4. No se pierdan de Hebreos, porque Hebreos va a estar ahí por un rato. 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermano, Él padeció todo lo que han padecido nuestros antepasados. Él padeció todo lo que estamos padeciendo nosotros y nuestros contemporáneos. Él padeció todo lo que van a padecer los que vengan después de nosotros. Vino un bombardeo, pero dice, pero sí pecado. Él no pecó.
Por eso dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que para ministrar, no ministró en un tabernáculo hecho de manos, como los sacerdotes levíticos. Él traspasó los cielos para ministrar en el lugar santísimo, en el tabernáculo no hecho de manos, en el que está en el cielo, que Dios le mostró a Moisés, y Moisés lo vio, y como aquel vino e hizo uno aquí, semejante en todo, y aquí ministraban sacerdotes según el orden levítico. Y nuestro Señor Jesucristo fue a ministrar hasta allá, traspasó los cielos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y para que no quede lugar a dudas, dice Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Guárdate para Dios. Tú eres cristiano. Haz evidente que eres cristiano. Ahorita, aquí y donde quiera que estés. Retengamos nuestra profesión. Dice verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Pueden entender eso? Quiere decir que Él se compadece de ti cuando estás en tus tentaciones, en tus Él puede compadecerse de ti cuando estás en tus debilidades, en tu flaqueza. Y no porque Él haya estado en debilidad y en flaqueza. Bueno, también estuvo en una postura así. Se puede compadecer de ti porque por todo lo que pasaron aquellos, por lo que estamos pasando nosotros y por lo que pasarán los que vengan después de nosotros, Él pasó por todo eso y sabe qué se siente. Y dice que puede compadecerse de nuestras debilidades. Verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos, quiere decir, sino que tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Como Él puede, porque Él sabe qué se siente, porque Él pasó por todo lo que nosotros, lo que aquellos pasaron, lo que nosotros estamos pasando y lo que otros pasarán, como pasó por todo eso, sabe lo que se siente, y entonces como sabe lo que se siente, dice que puede compadecerse. Sabe cuál es tu incertidumbre en tiempos como esos. Todo tipo de agresión física, emocional o en el alma, Él la sabe. ¿Saben una cosa? Es terrible sufrir agresiones en el alma. Ya lo he dicho en algunas otras ocasiones. A ti se te fractura un fémur y hay una fractura expuesta. La fractura expuesta es cuando los huesos rompen los tendones y salen. No solamente sufrimos el dolor de la fractura, sufrimos el dolor de la ruptura de piel, no de piel, de tendones, de músculos. Imagínense cuchillos de adentro hacia afuera, una implosión. Nosotros tenemos un problema así. Nos anestesian, nos acomodan los huesos, nos ponen placas, nos ponen clavos, y hay quien pueda entrar ahí. Pero cuando alguien tiene un problema en el alma, no hay quien venga a darle un paliativo en el alma.
Porque no hay quien interfiera en el alma. El único es nuestro Señor Jesucristo. Y allá está la diestra del Padre. No meramente cuando tus problemas son materiales, sino cuando tus problemas son emocionales, psicosomáticos o del alma. Ahí está Él interfiriendo por ti ante el Padre, haciendo misericordia por ti, porque Él sabe que se siente, porque pasó por todo eso que tú y yo podemos pasar. Dice que no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice, pero sin pecado. Se puede pasar por lo que venga sin pecar, se puede. Porque si alguien ya lo hizo, lo podemos hacer los demás. Y si ese que lo hizo está dentro de nosotros para darnos la victoria que Él conquistó cuando fue bombardeado por todo tipo de pecados, ahora Él está dentro de ti para darte la victoria, puedes, porque Él está por ti, porque Él está contigo. Go. Bueno, ya, esa me llegó al último. Él está contigo. Cuando puedas, lee Mateo 4, Marcos 4 o Lucas 4. Y te vas a enterar cuando el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y te vas a enterar cómo el Señor Jesucristo le derrotó al diablo todo tipo de tentaciones. Para que cuando a ti te venga una tentación, venga a tu mente también esta tentación, esta trampa, esta herramienta, esta arma del diablo ya fue desmenuzada por mi Señor y Salvador Jesucristo. Esto no tiene ningún poder sobre mí, porque mi Cristo se la derrotó al diablo allá en el desierto. Aleluya. Además de que Él está a la diestra del Padre mirándote a ti, dar esos pantazos, sablazos. Mateo 4:1. Mateo 4, Lucas 4 y el otro también, 4. Mateo, Marcos y Lucas 4, los tres. 4, capítulo 4, todos capítulo 4, váyanse y ciérrenlo ahí. En el capítulo 4 van a encontrar eso, de esos tres evangelios. Ok. En esos momentos en los que estamos dando esos bandazos, ¿saben por qué digo bandazos? Cuando los carros viejos, porque yo no creo que ni bandas, no, pues sí traen bandas, pero ya las traen ocultas, empezaban a dar jaloneos, es porque las bandas, una de esas bandas estaba floja y empezaba. Así empezamos nosotros a veces. Algunos hasta avientan explosiones, como también los carros. En ese momento, hermanos, cobremos conciencia de que eso que nos está llevando a flaquear es una mentira, una trampa, una herramienta, arma del diablo que nuestro Señor Jesucristo allá en el desierto se la venció, se la derrotó. Aleluya. He tentado en todo.
semejante al de nosotros. Pero a él no lo minó el pecado. El texto dice, pero sin pecado. Hebreos 5:5. Ya ven que le sufren así. Aleluya. 5:5 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y viene algo precioso que quiero que lo saboreen. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué creen que quiere decir cuando dice según el orden de Melquisedec tantas veces? ¿Qué creen que quiere decir con eso? Es un sacerdote para siempre, sin padre, sin madre y sin genealogía, porque Él es Dios. Ese Melquisedec es Cristo allá entrevistándose con el patriarca Abraham. Algo que acá el mismo espíritu que movió todo allá está moviendo acá en los hebreos, en lo último ya, y está teniendo una estructura que si nosotros empezamos a darle forma, nos va a dar mucho consuelo y mucha paz. Pero lo precioso de esto, hermanos, es que dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. O sea que Él no se autonombró sumo sacerdote. Tampoco lo hizo presuntuosamente. Yo les he dicho a ustedes que a mí el título pastor me pesa, me aplasta. Y a veces me la creo que soy pastor últimamente, porque como que ya la mayoría se puso de acuerdo y dijeron: ese es el pastor. Ya, por mucho tiempo no lo quisimos declarar, pero ya no nos queda de otra. Al cabo ya va de salida. O sea, que no es bueno presumir lo que somos, lo que hacemos. Y Él nunca lo presumió. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. A Él lo glorificaron. Sino el que dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sacerdote sin padre, sin madre y sin genealogía. Sacerdote para siempre. No vamos a estar como estaba el pueblo de Israel, teniendo un sacerdote por 20 años. Y luego ese se iba y venía otro, que si ya no era tú o mi amigo, ya no teníamos el mismo
Cuidado, atención. Este es sacerdote para siempre. Luego dice el verso 7: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ya lo hemos platicado. ¿Cómo sufrió nuestro Señor Jesucristo? Con gran clamor y lágrimas. ¿Cómo le rogó al Padre que no fuera a la cruz cuando llegó el momento? Con gran clamor y lágrimas le dijo: Padre, no quiero morir en la cruz del Calvario. Le decía: Padre, todas las cosas son posibles para ti. Tú puedes salvar a la iglesia Monte Sinaí, a los antes, a los contemporáneos y a los de después, de una manera diferente, porque todo es posible para ti. O sea, no hay necesidad de que yo muera, porque si tú quieres, sin que yo muera, tú los puedes salvar, porque todo es posible para ti. Dijo: pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y dice la Biblia que fue oído a causa de su temor reverente. Y si nosotros miramos y dice el texto que fue oído, y pues de todos modos nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y fue traspasado y fue clavado y le pusieron una corona de espinas y le pegaron de latigazos y lo golpearon en su rostro, le deformaron el rostro. Entonces, ¿dónde está él? Fue oído. ¿Dónde está? Allá en el Getsemaní. Dice que en la segunda o tercera vez que fue a orar, dice que vino un ángel para fortalecerlo. Cuando en su agonía, en su angustia, de su cabeza caían grandes gotas, estaba sudando sangre. Cuando el estado emocional estaba a lo máximo, y porque el estado emocional estaba a lo máximo, lloraba y suplicaba con gran clamor y lágrimas. Cuando emocionalmente estamos a lo máximo, hermanos, no nos importa quién nos vea, quién nos escuche. Una vez yo perdí a Josías en Valle de Bravo, en una fiesta de esas fiestas locas que hacen. ¿Qué andaba haciendo yo ahí? No me acuerdo. Ahí estábamos. Y yo lo traía aquí conmigo, porque yo estaba chiquito, como tipo otro, el otro macho, el cheque en blanco. Y de repente ella no lo traía. Y yo le decía Yossi, que siempre le he dicho Yossi. Entonces empecé a decirle Yossi. Y entre la gente, ahí voy buscando dónde meter Yossi. Y al ratito me subió la presión y le empecé a gritar Yossi. Y al ratito me subió la presión y le gritaba Yossi. Y ya no me importaba atropellar a la gente, me abría paso para allá y para acá, y corrí para allá y corrí para acá. Lo encontré. Pero no tienen ni idea. No me importaba que la gente me escuchara, que la gente me viera. Perdí la vergüenza. Cuando alguien emocionalmente está alterado. Un día me dolió el riñón. Dicen las mujeres que el dolor de parto es el peor dolor, no es cierto. El peor dolor es el del riñón. Y de pronto me quejaba. Y me fue subiendo la tensión y empecé a gritar. ¡Ah! Y me fue subiendo la tensión y me tiré al piso. Y me subió la tensión y me revolcaba en el piso. Eso es cierto. Jamás he tenido un dolor tan terrible.
jóvenes, pero sí me... No pierde. Se pierde la vergüenza cuando la tensión de dolor o emocional sube. Nuestro Cristo dice que ofreciendo ruegos y súplicas con gran... ¿Y eso qué quiere decir? Que gritaba a voz en cuello. Empezó a sentir la presión. Gloria al Señor. Yo pensé que Sammy ya lo había puesto en su lugar. Y quiero que se imaginen todo lo que él sufrió, para que cuando nosotros estemos sufriendo nos recordemos que ese dolor ya lo llevó él, y que entonces dejemos de decir a Dios: Señor, sáname. Y que entonces le empecemos a decir al Señor: gracias porque ya me sanaste. Porque el texto dice que él llevó nuestras enfermedades y que él sufrió nuestros dolores y que por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahí está el gran sumo sacerdote a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, haciendo las funciones de gran sumo sacerdote. Me voy a curar. 6:20. Dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, una vez más, según el orden de Melquisedec. Sin padre, sin madre. No uno de los sacerdotes que ministraban 20 años y que cuando llegaban a la vejez, 50 años, ya era un hombre viejo, y decían: este ya no debe de seguir fingiendo como sacerdote, hágase a un lado porque vienen otros sacerdotes jóvenes. Y no eran tan jóvenes porque ya tenían 30 años. Bueno, ¿cómo dice que entró? Como precursor. ¿Qué quiere decir? El primero. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. 7, 11 y 17. ¿Entendieron el asunto? 7, 11 y 17. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea que si el pueblo hubiese alcanzado la perfección por el sacerdocio levítico, que no la alcanzó, dice: ¿qué necesidad habría de que se levantara otro, ya no según esta orden, ahora según el orden de Melquisedec? Dice: porque bajo el sacerdocio levítico es que se dio la ley. Pero no vino la perfección por ahí. La perfección vino por el único y excelente gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, que está a la diestra del Padre, intercediendo, mediando entre tú y el Padre, entre mí y el Padre. Bendito sea Dios. Verso 24, 7:24. Eso quise decir. Dice: mas este, ¿quién es este? Cristo Jesús, el sumo sacerdote. Mas este, por cuanto permanece para siempre,
tiene un sacerdocio inmutable, o sea que no cambia. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres o a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye sumos sacerdotes, esto lo estoy diciendo yo, al Hijo hecho perfecto para siempre. Ustedes y yo somos unos privilegiados, pobres de los que vivieron en la dispensación pasada. Tenían por sumos sacerdotes a hombres flacos y débiles. ¿A quién tenemos nosotros ahora por sumo sacerdote? Al sacerdote según el orden de Melquisedec, a Dios mismo. Bendito sea nuestro Dios. Hay cosas que tienen que provocarnos emoción, pero si no nos logramos razonar o entender y poderlas capitalizar, no nos provocan nada. Pero si logramos entender algo, nos tiene que emocionar. Poder mirar hacia atrás a la dispensación pasada y ver a aquellos pobres que tenían por sumos sacerdotes, dice, a hombres débiles y flacos que por el tiempo no podían permanecer. Aquí empezaban, aquí terminaban, y aquí terminaban unos y empezaban otros, y acá terminaban. Fue una locura de sumos sacerdotes. Pero hoy tenemos por sumo sacerdote al único que es, dice, inmutable. Empezó a ser sumo sacerdote. ¿Cuándo empezó a ser sumo sacerdote? Desde su muerte, resurrección, exaltación, y desde que empezó la iglesia. Pero dice que aunque ya hayan pasado 2000 años, él no ha cambiado. Vamos a hablarlo. Quisiera caminar sin mirar, pero capaz que me caigo. Empezamos en el 24. Dice más, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que quiere decir que no cambia. Así fue, así es y así será. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿Qué quiere decir perpetuamente? Para siempre y o eternamente. Salvar eternamente, perpetuamente o para siempre a los que por él se acercan a Dios. Todos nosotros, cuando confesamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, en ese momento, por Cristo, nos acercamos a Dios. Hoy somos uno de esos que por Cristo se acercan a Dios.
Somos uno de esos a los que Él salva perpetuamente. Ese eres tú. Hasta así, soy yo. Son todos ustedes, pero yo. Y soy yo y todos ustedes. Y son todos ustedes y yo. Hago evidente el egoísmo humano, hermanos. Ok. Viviendo siempre para interceder por ellos. Vean, historia del 26, por si quieren ir saboreando el flan. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Ese es tu sacerdote. Pobres de aquellos hermanos, tenían unos sacerdotes tan. Daba vergüenza tener sacerdotes como esos. Eran una vergüenza. Se los digo. Ustedes deben de saberlo. Llegaban unas mujeres a orar al templo. Y estos miserables, ¿qué hacían? La fumaban. Fornicaba con ellas, adulteraba con ellas. Eso es vergonzoso. Pobre del pueblo. Y el padre de los tales se daba cuenta que sus hijos, los sacerdotes, se acostaban con las mujeres que iban a orar al templo. Y iba y les ponía la mano en la espalda y les decía, hijos, eso que se oye de ustedes no habla bien de ustedes. No sean así. Pórtense bien. Dios se lo reclamó. Le dijo, por cuanto has amado más a tus hijos que a mí, le dijo Dios, va a venir algo sobre tu casa, que cuando alguien lo escuche le retiñirán los oídos. Solamente por escucharlo, es como si le pasaran una rama de espinos a la olla de peltre, así en el asiento, y que tú le dices, se te enchina la piel. Pobre pueblo. Tener sumos sacerdotes o tener sacerdotes así. ¿Cómo es tu sumo sacerdote? Dice, perfecto. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo es? Santo. ¿Cómo? Inocente. ¿Cómo? Sin mancha. Apartado de los pecadores. Y hecho más sublime que los cielos. Si esto no te emociona, si esto no te levanta, que digas, uy, si puedo acercarme al Padre por este sacerdote. Imagínate que tú te hubieras querido acercar al Padre por uno de los hijos de Elí. ¿Cómo se llamaba? Ovni y Fines. Y Ofines y Ofni. Ovni, Ofni. ¿Qué tú quisieras decirte al Padre? Padre, vengo por medio de este adúltero, fornicario, pecador, sucio. Seguramente hubieras dicho, mejor no me acerco al Padre. Pero ir y decirle al Padre, Padre, vengo en el nombre del único
del santo, del verdadero, del fiel, del obediente, del puro. Cristo Jesús, mi único y mi suficiente Salvador, a mucha honra. No, aquellos te hubieran deshonrado, te hubieran hecho sentir bajar la cabeza. ¿Es esto sacerdote? Le cambiamos de tema, ¿no? Para no platicar de que me avergüenza. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y luego el verso 27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto de ofrecer un sacrificio, dice, lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Y saben cómo se ofreció Cristo a sí mismo ante el Padre? Él era el sacerdote que iba a administrar la ofrenda de sacrificio, pero también era el sacrificio. Y eso es. El Espíritu de Cristo la hizo del sacerdote. El cuerpo de Cristo era la ofrenda. Y entonces se ofreció a sí mismo por el Padre, porque el Espíritu de Cristo tomó al cuerpo de Cristo y se lo ofreció al Padre. Se ofreció a sí mismo. No vino un sumo sacerdote para ofrecer el sacrificio ajeno a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue el sumo sacerdote, pero ¿qué área de nuestro Señor Jesucristo fue el sumo sacerdote? Su espíritu. Y tomó la ofrenda que era su cuerpo y se la ofreció al Padre. Verso 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, constituye sumo sacerdote al Hijo hecho perfecto para siempre. Hermano, no hay forma de que tú y yo, en algún momento, por causa de que no tengamos un buen mediador, lleguemos a ser ignorados por Dios. Siempre vamos a ser atendidos, porque ese último verso dice: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye sumo sacerdote al Hijo hecho perfecto para siempre. Él va delante del Padre, y como tú, sumo sacerdote, intercede delante del Padre en tus flaquezas, en tus debilidades, en tus situaciones de crisis, de incertidumbre, en tus dolores físicos y en tus dolores emocionales. Bendito sea nuestro Dios. Y vamos a mirar lo que dice 8:1. Quisiera ya no mirar tanto y caminar más, pero Hebreos 8:1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Quisiera seguir leyendo lo que pasa aquí, para poder obtener y mirar el cuadro completo. Necesitaríamos seguir leyendo. Quisiera tener confianza de que ustedes en su casa lo van a leer. Vean lo que dice el 2: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor
y no hombre. ¿De qué tabernáculo está hablando? Él es ministro de allá. Los levíticos eran ministros de acá. Del tabernáculo que hicieron hombres. Pero el verso 2 dice, hablando del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Aquí habían diferentes tipos de sacrificios: cordero, becerro, palomino, cabrito, y los sacerdotes tenían mucho por ofrecer en este santuario hecho de manos, terrenal. Pero él fue a ministrar allá y también tenía que ofrecer algo allá. ¿Y qué llevó para ofrecer? Su propio cuerpo. Un sacrificio santo, perfecto. Hermano, estos sacrificios no perdonaban pecados. Porque si estos sacrificios hubieran perdonado pecados, no habría necesidad de volver a ofrecer sacrificios. Pero el sacrificio que Él ofreció ante el Padre, y todos aquellos que nos acercamos al Padre por medio de ese sacrificio, nuestros pecados pasados quedan perdonados, nuestros pecados presentes quedan perdonados, nuestros pecados futuros, los que todavía no hemos cometido y que vamos a cometer, quedaron perdonados. Por eso la salvación es perpetua. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Tú puedes glorificar a Dios de una manera diferente a la que lo glorificaba el pueblo de Israel, porque la sangre de los toros, de las becerras y la ceniza de las becerras no quitaban los pecados. Dicen que solamente los pasaban como que por encima. Pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la única, y que ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada creyente en Cristo. Esa sangre es la única que puede limpiarnos de toda maldad. Me voy a ir a otra cita. Los veo así, ¿qué los va a terminar? Y algunas están platicando entre sí. Ya lleva mucho tiempo. Eso estaba platicando. Ok. 9:11. Ahí seguimos. ¿En dónde estamos? En Hebreos 9:11. Y ahí dice la palabra, dice: pero estando ya presente Cristo una vez más, ¿qué? Sumo sacerdote de los cielos, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido temporal redención. Redención pasajera. Eterna redención. Que le rebote al diablo en las orejas, que sepa que los creyentes en Cristo Jesús somos salvos para siempre por el sacrificio perfecto, único y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
el nombre del Señor, será salvo. Pero con una doctrina del diablo. Decir que la salvación se pierde es una doctrina del diablo. Y muchos están pensando y creyendo que la salvación 50% le pertenece a Cristo y 50% a ellos. Doctrina de demonios, no del diablo entonces. Está bien, Chayo, está bien. Chayo es mi hermano menor, por eso lo puedo fastidiar así. No hay lugar, se me queda mirando conmigo, no te metas. Porque él es mi mayor, hermanos. Ok. Penosamente están diciendo 50% de la salvación le corresponde al Señor y 50% de la salvación a mí, porque si yo me porto mal, me condeno, pero si yo me porto bien, me salvo. Entonces la gloria, 50% de gloria para Cristo y 50% de gloria para mí. ¡Jo, jo, jo! La salvación pertenece a Jehová en su totalidad. El 100% de la gloria es para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el verso 12. Ya lo mastiqué, pero voy a volver a masticar. ¿Por qué? Porque también sabroso. Dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación. Voy a volverlo a leer. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, vean, eso santificaba, dice, para la purificación de la carne. Y aquellos en eso le tenían mucha confianza. Verso 14. ¿Cuánto más? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ¿qué dice que hizo? Se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Quisiera como que masticar estos textos. El verso 11 confirma que Cristo no ministró en el santuario hecho por manos de hombres, humano, terrenal. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, estoy 11, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Quiere decir que no era como el tabernáculo de Moisés, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El tabernáculo de Moisés era hecho de manos y era de esta creación. Y luego dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre. Él no entró con sangre ajena, Él entró con su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí abajo, en el tabernáculo de Moisés, había un lugar que se llamaba el lugar santísimo.
de esa columna para atrás era el lugar santo. De aquella columna para atrás eran los atrios, de esa columna para acá era el lugar santo, y de esa columna para acá era el lugar santísimo. Y aquí entraban los sumos sacerdotes con sangre ajena de toros, de corderos, de lo que fuera, y aquí estaba el asiento de misericordia, estaba el arca del pacto. ¿Qué otro mueble había? En el arca del pacto habían varias cosas. El calendero de oro estaba atrás en el lugar santo. Bueno, pero ¿quién venía y ministraba? Ponía sangre aquí, ponía sangre allá, con el dedo, metía el dedo en la sangre y rociaba 7 veces en cada lugar. El sumo sacerdote Cristo no entró en este tabernáculo, él entró en el tabernáculo que no fue hecho de manos, que está en el tercer cielo. Él tuvo que traspasar los cielos para llegar allá, y allá ministró llevando su propia sangre. ¿Quién estaba haciendo todo eso? El Espíritu de Cristo, haciendo la de sacerdote. Bueno, aleluya. sigue diciendo: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, eso era lo máximo que lograba la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas, que lograban santificar para la purificación de la carne. Dice, si eso lograba eso, ¿cuánto más? Verso 14, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Eso, limpiará nuestras conciencias, es algo que está en el corazón de cada individuo. Y a veces en el corazón de los individuos hay situaciones que los llevan a pecar, pero cuando la sangre de Cristo viene y limpia nuestras conciencias, ya no hay que nos lleve a pecar. ¿Por qué la gente hace lo que hace? Por lo que hay en su alma. Pero cuando Dios, la sangre de Cristo, limpia nuestra propia alma de eso que nos hace pecar, ya no vamos a pecar por eso, porque eso que nos incitaba a pecar ya no está. ¿Quién lo limpió? La sangre de Cristo. El propósito de esa limpieza es que ahora nosotros podamos servirle al Dios vivo. Dice, Dios mío. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, del cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? ¿Para qué? Sirváis al Dios vivo. ¿Qué quiere decir? Miren, cuando a alguien ya no le funciona la conciencia, véanlo, anda en pecado y viene y le sirve a Dios. Cuando alguien ya no le funciona la conciencia, es como alguien cuando se le atrofia el olfato. Yo he ido al mercado de San Baratolo y voy pasando por ahí, por ese pasillo donde venden vísceras, tripas de res, pescado, una hediondez, que yo voy pasando por ahí, ¿por qué me vine a meter aquí? Quizá pero veo a muchos que están allá a un lado comiendo bien rico. ¿Saben por qué? Se les atrofió el olfato. Ya no distinguen. Yo me quedo 10 minutos ahí
ya no les funciona la conciencia. Su conciencia ya no les acusa ni les defiende. Pero cuando a alguien todavía le funciona la conciencia, el andar en adulterio, el andar en fornicación, el andar en drogas, el andar en borracheras, en cualquier tipo de pecado, viene y ya no puede servir a Dios, porque su conciencia la tiene en su contra. No, en su contra. Quiere venir a servir y su conciencia le dice: ah, cómo eres hipócrita, andas de ratero, andas de adúltero, andas de borracho, andas de fornicario, y quieres venir a servir. No tienes vergüenza. Así le dice su conciencia. Martincito, Y lo peor de todo es, con voz de trompeta, Martincito. y lo peor de todo es que se paran ahí y ministran muerte. ¿Sí? Alguien que está en muerte ministra muerte. Ok, pero cuando alguien, después de pasar por ese proceso, el verso 14, al fin dice que entonces Dios limpiará sus conciencias de obras muertas y podrá servir al Dios vivo. Ay, bendito sea Dios. Dios mío, yo creo que nos vamos a tener que quedar en el primer quería abarcar sacerdocio y rey. No hay manera. Miren que nos la vamos a echar. Ya sé que dos te están pensando: échale el próximo domingo, no vengo. Seguramente los que faltan, todas esas sillas azules que faltan allí y otras blancas, es porque algunos dijeron: para que se le quite la pastora. Se llevan 2 por 1. Ellos se la pierden y yo no me la ahorro. Ok, ya voy a caminar. Bueno, vamos a mirar ahora Hebreos 10, 21. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Miren, voy a leer desde el 19 para que se les quite. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, dice, teniendo todo eso, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Sigue diciendo, pero vamos a quedarnos hasta ahí. Vean, algo precioso. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ese sumo sacerdote que cuando su cuerpo fue rasgado, quitó lo que dividía. Bueno, dijimos que el lugar santísimo era de esa columna a esta columna, y aquí había una tela, algo más rudo, una cortina corta, gruesa, que no permitía ver de allá para acá, solamente permitía escucharse. Y eso porque las ondas sonoras es así, curvean. Pero lo viste cerca. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, se rasgó ese velo. Y eso quiere decir que ahora
No solamente el gran sumo sacerdote puede entrar al lugar santísimo. Hoy todo creyente en Cristo tiene acceso, entrada hasta el lugar santísimo e ir ante el Padre en el nombre del gran sumo sacerdote Cristo Jesús y decirle al Padre de frente: Abba, Padre. En su misma presencia o en su presencia misma. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El velo fue rasgado porque su cuerpo fue rasgado. Dice, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Teniendo un gran ¿qué? Sumo sacerdote. Otra cosa, díganme todo lo que les venga a la mente. Mediador. Intercesor. Pontífice. Todo eso y más todavía. Abogado. Dice, teniendo eso, ya deja de andar como regañado. Como que no hay buena relación con el Padre por ti y el Padre no la hay. Pero por Cristo, tú en el nombre de Cristo llegas hasta el lugar santísimo. Teniendo ese gran sumo sacerdote, dice, acerquémonos, verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, en plena seguridad, en plena confianza. Purificamos los corazones de mala conciencia y lavamos los cuerpos con agua pura. Y mantengamos, dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Y quién es el que lo prometió? Tu gran sumo sacerdote, o tu mediador, o tu puente que te une al Padre, Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Romanos 8:31. Vamos para allá. Me da como dolor decirles más citas. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Alguien que tiene de relación con el sacerdocio? Bendito sea Dios. Dice el verso 33: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Dónde está la relación allí con sacerdocio? Está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Que intercede. ¿Qué hace el sacerdote? Interceder. Mediar. Está la función del sumo sacerdote. El que también intercede por nosotros, ese es el sacerdote. Ok. Al concluir el ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo y al cerrarse esta era de la iglesia, hermanos, también van a haber dos resurrecciones.
Y estas dos resurrecciones va a ser la de los integrantes de la iglesia, o sea, los vencedores, los que van a ser arrebatados en un abrir de ojo, que van a estar en el trono, que van a tener parte en su reino, la esposa del Cordero. Y acuérdense que todos los indiferentes, no te conviene ser indiferente. Todos los infieles, no te conviene ser infiel. Se van a quedar a la gran tribulación. Y en la mitad de la gran tribulación, todos esos hermanos, que aunque se quedaron y son infieles e indiferentes, son de Cristo. ¿Por qué? Porque tienen a Cristo por su Salvador. Acuérdense que la salvación es por aceptar a Cristo. Pero la partida en el arrebato es por ser fieles, santos, obedientes y sin mancha. Esos son los que se van en la primera, esa es la primera resurrección. Y la segunda resurrección, 3 años y medio después, es para los que se quedaron a parte de la gran tribulación. Y esa parte de la gran tribulación va a servir como para planchar sus vestiduras. Esta gran tribulación va a servir como para lavar sus vestiduras. ¿Para qué es la gran tribulación? Para purificación. Amén. Y dice la palabra de Dios que esos son los que van a estar frente al trono. Los que vienen de la gran tribulación. Vamos a mirar lo que dice Apocalipsis 7:9. Apocalipsis capítulo 7. Ya no estamos hablando ahora de nuestro Señor Jesucristo como el rey, como el sacerdote. ¿De qué estamos hablando ahora? Nunca he dicho rey. Estamos hablando de las dos resurrecciones que serán como el sello del final de ese ministerio sacerdotal. Vimos 2 resurrecciones en el final de su ministerio profético. Y ahora ya miramos a Cristo como el Rey, pero ahora vamos a mirar las 2 resurrecciones del final de su ministerio sacerdotal. A ver, ¿cómo decir conéctense bien. Bien. Y estamos hablando de las 2 resurrecciones. Primero vimos la resurrección de los fieles, de los vencedores. Y ahora ya miramos también la resurrección de los vencidos. Vamos a mirarlo para corroborarlo bien en Apocalipsis 7:9. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 24 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, aquí pongan atención:
que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Cómo venían? A ver, estos pasaron por situaciones extremas y lavaron sus ropas. Por eso hoy ya vienen con ropas blancas. Fueron los indiferentes, fueron los inasistentes, fueron los desobedientes, los domingochos, los carnales. ¡Échenle! Los pelagochos. Pelagochos. Cadochos. Los cadochos. Los fríos, pues. La iglesia santa, sin tachas, sin manchas, sin arrugas ni cosas semejante, fue arrebatada. Pero los fríos se quedaron. Y ese tiempo de gran tribulación sirvió para planchar sus vestidos, para lavar sus vestidos. Y ahora ya están delante del Señor vestidos con vestiduras blancas. Y le dice el ángel a Juan: ¿quiénes son estos? Y aquel se toca la barba, se rasca la cabeza y dice: Señor, tú lo sabes. Y entonces el verso 14 dice, segunda parte, dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y Él está sentado sobre el trono, extenderá, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Dónde dicen que están? ¿Ellos dónde están? Frente al trono. ¿Y dónde estarán los arrebatados? Los que fueron arrebatados en el trono. Esa iglesia santa, sin tachas, sin manchas, sin arrugas ni cosas semejantes, está en el trono. Y esos domingochos fríos y todo lo que le pusieron ustedes allí, la fe. Se quedaron a la gran tribulación. Pasaron por situaciones catastróficas. No se quedaron, se van a quedar. Juan está mirando lo que va a suceder. Y una vez que ya pasaron por todo eso, sus ropas se emblanquecen, pero no van a estar en el trono, van a estar frente al trono. Yo te digo, ¿dónde quieres estar? ¿En el trono o frente al trono? En el reino, reinando, siendo gobernado. Vente a los juntos. Recibe cada vez más de Cristo para que Cristo fluya a través de ti. Y cuando seas rey, no reine el individuo fulano de tal, reine el Cristo y fulano de tal. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Dije que nos íbamos a curar. Apocalipsis 3:21. Bueno, aquí nomás quise que viéramos dónde van a estar los que se quedan a la gran tribulación. Y es la segunda. Los que se van en el segundo viaje. Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Dónde van a estar los vencedores? Al que venciere le daré que se
Cristo conmigo. ¿Dónde? Dice, en mi trono. Dice, así como yo he vencido, Cristo venció y se sentó en el trono de su Padre. ¿Dónde estarás tú si eres un vencedor? En el trono. ¿De quién? De nuestro Padre. En el trono del Padre. Porque Cristo está en el trono del Padre y los vencedores vamos a estar en el trono de Cristo, que es el del Padre. ¡Échale ganas! ¿Saben? Me encanta ver la reactivación de los varones. No quiero hablar de los jóvenes porque siento que nos han sacado ventaja. Pero esos varones indiferentes, agonizantes, hoy los veo fervientes, conectándose cada noche, orando por ciertas necesidades, involucrados en el grupo de evangelismo, compartiendo lo que en otro tiempo les daba vergüenza o miedo o no sé qué, y ahora están compartiendo. Gloria al Señor, gloria al Señor. Busca esos lugares. Me dicen los varones, que no tengo mucho conocimiento de eso, pero Alex es el que hace la llamada y esa llamada le llega a todos los varones. Y hay unos varones aquí que son unos profesionales, no sé qué, ¿por qué no están en algún equipo de béisbol? Que batean chulo, pues. Batean chulo porque oyen la llamada y son jonroneros. Únete a la llamada esa. No hagas ni digas nada si quieres. Si se dan cuenta los varones, yo no hago ni digo nada, pero ahí estoy involucrado. Oro con ustedes. ¿Siendo qué? Haciendo bañado. Yo entendí que digo Pepito, siendo bañado. De la bendición, pues. Haciendo bañado. Y me bendice mucho mirarlos a todos. Me bendice mirar a veces más de 20, pero me entristece ver que muchos todavía batean esa llamada. Y casi quisiera preguntarles si no les llega la llamada. En el transcurso de la llamada yo estoy enviando alerta para que se incorpore. Sí, eso me pasó anoche o antenoche. Yo estaba allí en una situación en la que no podía aceptarla en ese momento y me llegó una y me llegó otra. Y creo que batí como 2. Pero después me abrí. Digo, no lo podía tomar porque estaba, créanme que a veces en el momento en que llega la llamada para unirnos a la oración, yo estoy ocupado con algunos de ustedes, no sé, en alguna llamada o en algún presencialmente. Parece que no, pero sí tengo algunas actividaditas también. Pues que integrémonos y salgámonos de ese grupo de los perdedores y metámonos al grupo de los vencedores. Necesitamos estar preparados para cuando Cristo venga nos vayamos en el primer viaje y no nos quedemos a la gran tribulación expuestos a que nuestras vestiduras sean planchadas y lavadas a través de la gran tribulación que es para purificación de los creyentes. ¿Ok? Y que no estemos un día frente al trono, que estemos en el trono. Ya leí Apocalipsis 3:21, pero lo voy a volver a leer. Si a alguno le duele el estómago, perdónenme por tanto leer la Biblia. Dice: al que venciere, está hablando de los vencedores, le daré que se siente conmigo. ¿En dónde? En mi trono. ¿En dónde van a estar los vencidos?
que después de pasar por la gran tribulación salgan de la gran tribulación y no van a estar en el trono, van a estar ¿en dónde? En el trono. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y algunos estaban diciendo, ay, ese hermano aquí ya me cayó re gordo. Tanto que me dice eso. Ah, yo no te lo estoy diciendo. ¿Quién dice que te lo dice? Si alguno tiene oído para oír, oiga. No. Vayan al texto, hombre. 22. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, no lo que Eduardo Aguirre le dice a la iglesia. Lo que el Espíritu le dice a la iglesia. ¿Tienen oídos? Oigan lo que el Espíritu les dice en este momento. ¿Qué? Que sean vencedores. Que nos sacudamos aquello que nos está estorbando y no nos deja ser fieles, obedientes. Rompamos el molde que ya no nos deja crecer. Pongamos nuestras estacas más allá, hagamos que nuestra tienda crezca. Al que venciere, a los vencidos no van a estar, no van a entrar al reino. Bendito sea el Señor. Filipenses 3:10. Filipenses capítulo 3 verso 10. Si ya lo tienes te felicito, y si no, escúchalo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Obviamente, si alguien es semejante al Señor en su muerte, va a ser semejante al Señor en su glorificación. Acuérdense que todos los creyentes en Cristo Jesús, vencedores, dice que cuando lleguen y hagan una entrada a la gloria del Señor, al trono del Señor, al reino del Señor, van a entrar y se van a tocar los tambores y van a gritar todos gritos de victoria, de gloria, de la gloria que se le ha dado a nuestro Señor Jesucristo. Él la comparte con todos los vencedores. Bueno, ya voy a terminar, pero sí, antes de terminar, sí. Juan 17:22 dice, Juan 17:22 y 17:24. Yo también no sé quién dice una y quién dice otra, pero 17:22 y 17:24 dice: Padre, Cristo le dice al Padre: Padre, quiero que donde yo estoy, estos también estén conmigo. ¿Dónde va a estar Él? En su trono. ¿Dónde va a estar Él? En su reino. Y luego dice, el otro versículo dice: la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos. Ese es 22. La gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos, para que sean uno, así como tú y yo, oh Padre, somos uno. Y el 24 entonces dice: quiero que donde yo estoy, estos también estén conmigo. Hermanos, ese es el ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, y esas son las resurrecciones, las dos resurrecciones por ministerio, por el triple ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Quise abarcar hoy sacerdocio y reino, pero
Ustedes no son fáciles de caminar. Son muy lentos, hermanos. Padre, gracias por enseñarnos bendiciones para nuestra vida a través del sacerdocio, del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor a la diestra del Padre. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que no perdamos de vista esta bendición tuya, Padre. Cuando estamos en crisis extremas, que recordemos que tenemos ese gran sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Que sepamos que no estamos solos. Que alguien que pasó por todo lo que nosotros estamos pasando y muchas cosas más, que Él pasó, se compadece de nosotros e intercede por nosotros para que salgamos victoriosos en lo que cada uno de nosotros esté atravesando. Oh Señor, encomiendo a tu iglesia en tus manos, mi Dios, para que todos dependamos con conciencia del sacerdocio, del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, y sepamos que no hay nada y que no hay nadie que nos pueda detener. Si algo nos detiene, esa es nuestra propia decisión. Pero si nosotros decidimos serte fieles y santos y obedientes, tú, Señor, nos vas a llevar a victoria, porque tú ya venciste todo lo que nos podría estorbar. Gracias, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.